Muy buenos días, alumnos dominguinos. ¿Quién les habla? Su profesor Frías Martín del área de razonamiento matemático. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las sucesiones aritméticas geométricas, correspondiente al segundo tema del sílabo. Esta clase va dirigida a los alumnos de tercer año de secundaria. Vamos a definir qué es una sucesión. Es un conjunto de términos en la que podemos utilizar números, letras o figuras, ¿sí? Ordenadas de forma que se pueda distinguir. Recuerden que en la clase anterior hablamos sobre sucesiones alfanuméricas, ¿sí? Que se pueden utilizar números, letras o figuras, ¿sí? Entonces vamos lo que es una sucesión aritmética lineal o de primer orden. La vamos a definir. Es aquella sucesión en la que se cumple que la diferencia de dos términos consecutivos, ¿sí? Como pueden observar aquí en el ejemplo, tenemos una sucesión lineal, ¿sí? Donde de un término a otro término lo separa una sucesión de 6, ¿sí? Porque 8 más 6, 14, 14 más 6, 20, 20 más 6, 26, 26 más 6, 32, ¿sí? Es decir, que mi razón aritmética, ¿sí? Es 6, ¿sí? Los números que se encuentran arriba es la posición de cada término, ¿sí? Como pueden observar aquí, R viene siendo mi razón aritmética, ¿sí? R viene siendo 6, que es mi razón aritmética, posición de cada término, ¿sí? Acá lo tenemos, posición de cada término, por lo menos el 8, la posición de su término es 1, la posición del término 14 es 2 y así sucesivamente. T0 es el término anterior al primero que se halla obteniendo o restando el término del lugar 1, que en este caso sería 8, menos la razón aritmética que sería 6, ¿correcto? Vamos a definir lo que es una sucesión geométrica. Es aquella sucesión en la que se cumple que el cociente de dos términos consecutivos, el de mayor posición entre el de menor posición, es constante. Aquí tenemos el ejemplo, ¿sí? El de mayor posición menos el de menor posición es constante, ¿correcto? Entonces, esta sucesión geométrica, si multiplicamos, si lo sumamos, no coincide la constante, ¿sí? De la sucesión, porque 2 más 4, 6. Entonces al 18 es 6, 2, entonces no es una constante en mi sucesión geométrica. Si yo multiplico 2 por 3, 6, 6 por 3, 18, 18 por 3, 54, 54 por 3, 163, ¿sí? Pero nos están diciendo que podemos el de mayor posición, ¿sí? Mayor posición entre el de menor posición sea constante. Entre, sí, aquí tenemos, ¿sí? Agarro el de mayor posición, que es el 6, en este caso, ¿sí? Decreciente, entre 2, ¿sí? Es 3. Si agarro 18, ¿sí? El siguiente, 18 entre 6, me da 3. Es decir, que mi razón geométrica viene siendo 3. Para hallar el término en una sucesión aritmética, entonces el término n, cualquier término que te manden a hallar, va a ser igual al término 1, en este caso serían 2, por q, que viene siendo mi razón aritmética, entre n, que es la razón o el término que te van a mandar a hallar, menos 1, ¿sí? T1 viene siendo primer término, q va a ser la razón geométrica, n la posición de cada término, ¿sí? Por lo menos, por ejemplo, determina el 30º término de la siguiente sucesión. Tenemos menos 2, tenemos 2, tenemos 6, tenemos 10. Del menos 2 al 2 positivo tenemos 4, ¿sí? Del 2 positivo al 6 positivo, 4, porque 2 más 4, 6. Y 6 más 4, 10. Menos 2, ¿por qué 4? Porque viene menos 1, viene el 0, viene el 1 y el 2, ¿sí? Entonces mi razón aritmética viene siendo 4. Para hallar la razón aritmética, ¿sí? Nos dice que el término trigésimo viene siendo 30, ¿sí? Entonces el término del lugar 30 va a ser igual a menos 2, que es el término 1, ¿sí? Menos 2 más 30, que es el término trigésimo,
¿sí? Menos 1 de la fórmula por 4. ¿Por qué por 4? Porque 4 es mi razón aritmética. Esto va a ser igual al término en lugar 30, ¿sí? Igual a menos 2 más 29. 30 menos 1, 29 por 4. ¿Sí? Entonces el término en lugar 30 es igual a menos 2 más 116. 29 por 4, 116. Entonces el término en lugar 30 es igual a 114. Vamos con el segundo ejemplo de sucesiones geométricas, ¿sí? Aquí tenemos una sucesión geométrica 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ¿sí? Si yo multiplico 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32 y 32 por 2, 64, ¿sí? También, como le expliqué en el ejemplo, ¿sí? Podemos agarrar el de mayor posición entre el de menor posición. Comenzamos con los primeros, ¿sí? Mayor posición 2 entre menor posición que es 1. 2 entre 1, 2, ¿sí? Podemos agarrar también el 16. 16 entre 8, 2. Es decir, que mi sucesión geométrica viene siendo 2. Entonces vamos a hallar el término enésimo. Entonces el término en lugar 10, que es enésimo, es igual al primer término, en este caso el primer término es 1, ¿sí? Por la razón aritmética que es 2, ¿sí? Entre 10, que es mi término enésimo, menos 1. Entonces el término en lugar 10 es igual a 1 por 2, 10 menos 1, 9, ¿sí? Entonces el término en lugar 10 va a ser igual a 1 por, como esta es una potencia, vamos a multiplicar 9 veces el 2. Y si yo multiplico 9 veces el 2 me va a dar 512, ¿sí? Entonces el término en lugar 10 es 1 por 512, que me va a dar igual 512. Hasta aquí están los ejemplos. Luego le voy a presentar la práctica que tienen que realizar los alumnos de tercer año de secundaria referente al tema de sucesiones aritméticas y geométricas, ¿sí? Resuelvan estos ejercicios, prácticas, que me lo tienen que mandar a mi WhatsApp para yo corregirlo y luego mandarles sus notas correspondientes. Hasta las 4 de la tarde tienen oportunidad para presentarme su práctica, alumnos. También debo recordarles que durante la tarde, ante las 4 de la tarde, voy a llamar a un grupo de alumnos para hacerle una intervención oral, ¿sí? Para que me expliquen cómo le ha ido en esta práctica y cuáles fueron sus experiencias. Y me tienen que explicar un ejercicio, ¿sí? Bueno, que tengan buenos días, alumnos, y estudiemos en casa.